quiero compartir con ustedes el mensaje del Evangelio. El mensaje que ha transformado multitud de vidas a lo largo de la historia. El mensaje que ha transformado hombres, mujeres, familias. Ese mensaje, el Evangelio, un término que para nosotros es tan común mencionarlo, el cual literalmente significa buenas noticias. El mensaje del Evangelio, en primer lugar, son buenas noticias. Las buenas noticias de que Dios ha decidido en su amor, en su misericordia, perdonar nuestros pecados por medio de Jesucristo. Por medio de Cristo es el Evangelio. El Evangelio no es por medio de obras, no es por medio de autosuficiencia, no es por medio de ninguna otra persona o individuo más que Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, el Evangelio es, en primer lugar, una buena noticia. En segundo lugar, es una persona, es Cristo, es todo lo que Él es, todo lo que Él hace, todo lo que ha dicho de sí mismo. Y en tercer lugar, el Evangelio es poder de Dios. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Evangelio, este mensaje, esta buena noticia de Jesucristo, tiene poder y funciona. Siempre funciona. El Evangelio opera cambios, opera transformaciones. Claro, tiene que haber una condición de parte del hombre y la mujer que escucha el mensaje. Abrir el corazón y creer. Cristo dijo cuando comenzó a predicar, arrepentíos y creed en el Evangelio. Por lo tanto, que este mensaje no solamente tiene que ser entendido, escuchado, tiene que ser creído para que con poder transforme, para que con poder haga cambios. Y el Evangelio no es un mensaje que solamente lo debemos pensar que es para aquellos que están fuera del Señor o que no son parte de la iglesia, aquellos que están perdidos. Por supuesto que sí, el Evangelio es un mensaje para compartir. El Evangelio es un mensaje para ser llevado hasta lo último de la tierra. De hecho, el miércoles tendrán las damas un encuentro, un té evangelístico con el Ministerio Simplicister. También el objetivo, que una mujer más conozca al Señor. El sábado, contracorriente. El objetivo, que los vecinos, hombres, mujeres, jóvenes, familias enteras, vengan y conozcan al Señor. En el verano tendremos campañas y ya les adelanto algo, el próximo fin de semana tendremos 2 reuniones especiales, tanto en la mañana como en la tarde. Nos tendremos visita de pastores de esta casa y tendremos reuniones netamente evangelísticas, con mensaje para estar compartiendo, ideal para estar invitando a vecinos, amigos, familiares. Estará en la mañana Alejandro Molina predicando y en la noche Sergio Rivero. También una buena oportunidad para reencontrarnos con amigos de esta casa que están sirviendo al Señor por diferentes lados. Pero la función de la iglesia, nuestro motivo, es predicar el Evangelio. Y yo quiero compartir contigo el Evangelio a través de un testimonio, a través del testimonio de una persona, a través del testimonio de un hombre, se llama Juan Marcos, y a través de él ver cómo el Evangelio, este mensaje, lo ha cambiado, lo ha transformado y ha hecho posible lo imposible. Juan Marcos es un hombre, una persona como cualquiera de nosotros. En este caso es un hombre, pero su historia puede ser similar a la de cualquier hombre o cualquier mujer. Su vida podría ser la de cualquiera de los que estamos acá. Claro, ninguna vida es 100% igual a la otra, pero creo yo que quizás en algún punto podemos encontrar similitud entre Juan Marcos y lo que nos pasó a nosotros. Quizás podremos ver en Juan Marcos, en su vida, encontrar alguna similitud de lo que él vivió, en lo que él hizo o lo que le pasó a este hombre. Y resulta que Juan Marcos viene de una familia de creyentes. Dice el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12, que los hermanos estaban reunidos, congregando, orando en la casa de una mujer llamada María, la cual era madre de Juan, quien tenía por sobrenombre Marcos, donde estaban muchos reunidos orando. Entonces Juan Marcos tiene en su casa una iglesia. En aquel tiempo donde las iglesias eran en hogares, en la casa de María y por extensión de Juan Marcos, se reunía un grupo de creyentes a orar, y en esto particular estaban orando por la liberación del apóstol Pedro, quien estaba encarcelado. En la casa de Juan Marcos, podríamos decirlo, si lo traemos a nuestra actualidad, había un grupo de conexión, había una célula, se reunían en la iglesia, oraban, buscaban del Señor, se predicaba el Evangelio, se invitaba a gente nueva. Pero no solamente Juan Marcos tenía su madre en la fe, también tenía un tío
un tío quien era uno de los referentes más importantes de la iglesia de Jerusalén. Su familia fue de los primeros creyentes que hubo en la historia de la iglesia. Su tío fue mentor del apóstol Pablo. Su tío, quien se llamaba Bernabé, fue uno de los primeros misioneros en salir más allá de las fronteras de Tierra Santa, de Jerusalén, de Israel, y llevar el evangelio a otras regiones, a otras naciones, a otros lugares. Por lo tanto, que Juan Marcos tenía vinculación, tenía una familia con una herencia de fe, con una herencia en la palabra del Señor. Entonces, vemos en Juan Marcos una persona que había sido criada o vinculada con la fe desde su juventud prácticamente. Y quizás acá el primer punto de contacto entre la vida de Juan Marcos y la de varios de los que podemos estar aquí. ¿Cuántos hay quizás en esta noche que vienen de familias en donde sus padres o sus abuelos, segunda, tercera o cuarta generación de creyentes? Yo sé que hay muchos aquí que tienen en su historia familiar tíos, abuelas, hombres de fe, mujeres de fe, fervientes en la oración, que fueron buenos referentes, buenos ejemplos. Yo sé que aquí hay quizás jóvenes que no tenemos que remontarnos tanto para atrás, pero que vienen o tuvieron en su casa un referente, un hombre, un padre que era cristiano, una mujer que quizás pasando muchas dificultades amaba al Señor y lo servía. Abundan las historias de jóvenes que entran a los hogares y nos cuentan que tomaron malos caminos, decidieron mal, pero siempre tuvieron la historia, o en la mente tenían presente la historia cuando su abuela lo llevaba a la escuela bíblica o cuando los maestros de escuela bíblica lo iban a buscar. Añado también, quizás algunos de nosotros no venimos de una familia con herencia cristiana, pero tenemos en nuestra mente quizás la historia de algún maestro de escuela bíblica que recorría el barrio y levantaba niños. Tenemos en nuestra mente, en nuestro registro, alguien que nos invitó alguna vez. Y sin duda, si no tuvimos la bendición o la oportunidad de crecer en un ambiente cristiano, también muchos de nosotros acá tenemos en nuestro hogar buenos referentes, buenos ejemplos. Y Juan Marcos es ejemplo de esto. Pero no era suficiente. Porque aunque la fe es impartida, la fe es ministrada, sobre la fe predicamos, la fe no puede ser transferible. Y Marcos tenía a su madre como creyente, su tío como predicador misionero, pero Juan Marcos necesitaba tener él un encuentro personal con el Evangelio, con Jesucristo. Por supuesto que la herencia familiar tiene su peso, por supuesto que todo lo que se le inculcó, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por supuesto que cada semilla va cayendo a nuestro corazón y a su tiempo va a germinar. Pero la fe, la salvación es individual. Quiero decir, no bastaba con que mamá fuera creyente o su tío el gran predicador. Marco necesitaba tener un encuentro personal con Jesucristo, necesitaba tener su propia historia de fe con el Señor. La primera vez que encontramos a Juan Marcos es en el Evangelio de Marcos, evangelio que lleva su nombre, porque él lo va a escribir muchos años después. En el capítulo 14 dice que hay un comentario muy breve, es el único que lo narra, y dice que cuando Jesús fue arrestado en la noche en el huerto de Getsemaní, cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, lo atraparon, estaba mirando aquella escena, cómo encarcelaban a Jesús, cómo venía la guardia y lo llevaban preso. Y dice el versículo 51, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. La mayoría de los comentaristas dicen que este que está escribiendo aquí es Juan Marcos. Es verdad que no da su nombre, es verdad que parece un relato anónimo, pero el Evangelio de Marcos es el único que narra este incidente. Y no es raro que los escritores bíblicos hablaran de sí mismos en tercera persona. Como quien dijera, bueno, yo conozco a alguien que hizo tal cosa, dijo tal otra, y en realidad está hablando de sí mismo. Es un recurso literario. Entonces es muy probable que Juan Marcos sea este joven que estaba entre los árboles en el huerto de Getsemaní, viendo cómo arrestaban a Jesús. Entonces, la primera referencia que tenemos de Juan Marcos es de un seguidor de Jesús a lo lejos. Y aquí otro punto quizá de similitud o de comparación con alguno.
¿Cuántos de nosotros en nuestra vida no fuimos alguna vez o intentamos seguir a Jesús a lo lejos? Quizás porque creemos en Jesús, nos interesa las enseñanzas, nos interesa su palabra, pero no queremos que nos vinculen con Él. No queremos que nos vinculen con la iglesia. Y tratamos o quisimos ser creyentes anónimos, pasar desapercibidos. No sé por qué Juan Marcos, quizás era muy joven y tenía miedo de toda aquella escena y trató de esconderse mientras se cubría con una sábana, una frazada. Y cuando lo descubrieron y se la quitaron, se fue en paños menores. Quizás Juan Marcos, como la vida de tantos otros seguidores a lo lejos, que no quieren involucrarse más allá no quieren tener un compromiso profundo con Jesús. Me gustan las enseñanzas, me gusta venir a la iglesia, me gusta participar de las actividades, pero hasta ahí, de lejos. No quiero convertirme en fanático. No quiero acercarme demasiado a este hombre porque me va a traer problemas. No quiero consagrarme más allá de lo que... Porque sé que es difícil consagrarse con Jesús. Sé que cuando me acerque me va a pedir que renuncie, me va a pedir que cambie, va a querer hacer cosas en mi vida. Yo sé que me lo va a decir con amor, pero Cristo me recibe como soy, pero me cuesta tener un encuentro con Él porque sé que va a querer hacer ajustes en mi vida que no quiero que haga. Yo no sé la razón por la cual Juan Marcos estaba a lo lejos. Yo no sé la razón por la cual alguno en esta noche está siguiendo a Jesús de lejos. Escuchando las predicaciones, viniendo culto tras culto, disfrutando de las alabanzas, de la música, de las canciones, alegrándose y disfrutando de la presencia del Espíritu Santo, pero de lejos. No me voy a acercar más allá que el día domingo. No me voy a comprometer más allá de lo que me está pidiendo. No voy a hacer aquello que me está pidiendo que haga. No voy a comenzar a venir a la oración. No voy a comenzar a predicar, a compartir mi fe. No voy a comenzar a decir que soy creyente. No quiero que me vinculen con este hombre. No es mi intención aquí, hoy y ahora, hablar mal de Juan Marcos. En primer lugar, porque no sé por qué lo seguía de lejos. Y en segundo lugar, porque algún día lo voy a ver en la eternidad y no quiero que me diga, ¿qué estabas diciendo de mí un domingo en la noche? Nada, tranquilo, JM, no. Solamente te tomé como ejemplo. Es un hermano y algún día me lo voy a encontrar y quiero que estemos en buenos términos. ¿Pero te ha pasado alguna vez seguir a Jesús a lo lejos? ¿Seguir a Jesús sin acercarte demasiado? ¿Será un punto de contacto en su historia, la historia de este hombre? Lo cierto es que Juan Marcos creció, se hizo hombre, pasaron alrededor de unos 15 años más o menos, y lo volvemos a encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles, ahora en el capítulo 13. Allí su tío Bernabé, junto con Saulo, los dos primeros misioneros de la iglesia cristiana, se embarcan para salir de fronteras, para hacer un viaje misionero, el primer viaje misionero. Y Bernabé, el tío de Juan Marcos, decide llevar a su sobrino. Quizás vio un potencial en Juan Marcos, quizás vio que tenía fuerza, quizás vio la oportunidad que en este viaje se encamine, se encauce, quizás alejarlo de malos pasos o del mundo, o alejarlo de la tibieza. Y Bernabé y Saulo decidieron darle la oportunidad de que Juan Marcos los acompañaran. Pero dice el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, que luego a mitad de la travesía, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y ahora encontramos a Juan Marcos en un viaje misionero en plena emoción, pero a mitad de camino que desierta del barco, desierta del viaje misionero. Los abandona y decide volver a Jerusalén. La Biblia no ahonda en detalles y no nos dice por qué Juan Marcos desertó y abandonó a su tío y a Pablo. Si leemos el contexto, lo más probable es que, si vemos los versículos anteriores, ellos estuvieron en Chipre, tuvieron un ministerio un tiempo infructuoso ahí, tuvieron oposición demoníaca, vieron un momento de dificultad y quizás, solamente especulamos, Juan Marcos se vio abrumado, se vio sobrecargado, dijo, esto no es para mí, y los abandonó a mitad de travesía y dijo, nos vemos. Es posible que el joven Juan Marcos se haya desanimado por la dureza de lo que veía en el camino, que decidió volver a las comodidades de su hogar en Jerusalén.
Y otro punto de contacto. ¿Cuántos de nosotros alguna vez no nos desanimamos por lo que había delante en el camino? ¿Cuántos de nosotros muchas veces vimos que la prueba era tan grande y en lugar de avanzar nos estancamos y decidimos volver al lugar del cual el Señor nos había sacado? Algunos han dado este paso volviendo a la antigua vida, volviendo a lo que no convenía. Yo no digo que Juan Marcos haya regresado o haya vuelto al pecado, porque no lo dice la Biblia. Dice que volvió a Jerusalén y probablemente haya servido y haya involucrado a la iglesia local, pero se perdió la oportunidad de avanzar y de continuar. ¿Por qué? Por el temor, por la oposición. Se dejó enfriar, se dejó estancar, se dejó detener, se dejó vencer por lo que había delante. Y acá otro punto de contacto. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, por la oposición, por lo cuesta arriba que era el camino, por lo difícil que parecía lo que había delante, no hemos retrocedido o hemos abandonado el emprendimiento, hemos abandonado el servicio, pensamos que era demasiado abrumador, nos asustó y en vez de avanzar, nos frenamos? ¿Cuántos hay aquí quizás en esta noche que pasamos por ese estado anímico, por ese estado del alma, que en lugar de avanzar, que tomar los desafíos como un trampolín para catapultarnos, llegamos a la orilla y decimos, prefiero volver a mi zona de confort? ¿Cuántos hay como Juan Marcos que capaz tienen miedo de salir de la zona de seguridad y prefieren volver a lo seguro, a lo tranquilo? Y Juan Marcos no se apartó, volvió a la iglesia, siguió sirviendo, siguió trabajando en lo que le daba seguridad, en lo que no le era incómodo. Pero esta decisión de haberse apartado del grupo le iba a traer consecuencias más adelante. Porque en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, dice que cuando su tío y Pablo regresaron del primer viaje misionero, luego de estar un tiempo, quizás 1 año, 2 años, decidieron volver a visitar las iglesias que habían fundado. Y cuando se están preparando, Bernabé dice o tiene la brillante idea de volver a llevar a su sobrino consigo. Y Pablo se para en los pedales y dice no, de ninguna manera. Y dice Hechos de los Apóstoles capítulo 15, versículo 36, pero después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron en uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendados por los hermanos a la gracia del Señor. Juan Marcos no era que solo había abandonado, no sabemos por qué abandonó, pero lo cierto es que la decisión de él de volver atrás y todo lo que pudiera haber ocasionado, haberse llevado a cabo en ese momento, causó una herida en el corazón de Pablo, una desilusión. Tal es así que cuando Bernabé, su tío, dijo, vamos a darle otra oportunidad, Pablo se encerró y dijo, no, de ninguna manera. Quizás uno movido más por lo emocional y la oportunidad de que su sobrino se reintegrase. Otro quizás pensándolo de lo más racional, si nos abandonó una vez es que no está preparado. La Biblia no dice que uno hizo lo mejor que lo otro, simplemente que tomaron caminos diferentes. Y cuando llegamos acá, no solamente Juan Marcos había abandonado a su tío y a Pablo, sino que ahora podría sentirse, y con justa razón, como un fracasado. Porque por culpa de Juan Marcos, su tío y su mejor amigo se habían separado. Y quizás, no lo sé, hayan esta noche personas que por culpa nuestra trajimos conflicto en el hogar, malas decisiones, habiendo ido por malos caminos, fuimos piedra de tropiezo para alguien. Hay quizás aquí personas que trajeron, por las malas decisiones, por lo que fueran, trajeron fractura en el hogar, trajeron quebranto, trajeron dolor. Hay quizás personas aquí, nadie está exento de haber pasado por un engaño, por una desilusión,
Quizás hay personas aquí que han causado dolor en el corazón de alguien. Y no podemos echar la culpa a aquel que está dolorido por nosotros, si nosotros fuimos quienes tomamos las malas decisiones. Y ahora, Juan Marcos, además de todo lo demás, podía sentirse como un total fracasado. Pero en medio del fracaso hubo alguien que decidió tomarlo en los brazos y recibirlo y darle otra oportunidad. Y fue su tío Bernabé. Ya ve Santiago qué puede estar pasando. Bernabé, quien decidió llevarlo en su segundo viaje misionero. ¿Saben que el nombre Bernabé significa hijo de consolación? Hijo de consolación. Juan Marcos, vamos a repasar un poco la historia. Venía de una familia de creyentes, como algunos aquí. Tuvo una etapa de su vida de seguir a Jesús a lo lejos, de venir, de escuchar, de estar en el hogar, de venir a la iglesia, pero sin mucho compromiso. Tuvo una etapa en donde tuvo una oportunidad y no supo aprovecharla. Tuvo temor, se paralizó, no avanzó. Y tuvo otra etapa en donde podía sentirse un total fracaso, porque ya nadie le daba la oportunidad que tanto anhelaba. Y quizás Juan Marcos en algún punto es reflejo de alguno de los que estamos acá en esta noche. Pero si Juan Marcos es reflejo de nuestras vidas, Bernabé ahora va a ser reflejo de Cristo. Porque el hijo de consolación, Bernabé, viene a Juan Marcos y lo lleva en su viaje. Pero acá Juan Marcos no iba a aprender cómo levantar iglesias, no iba a aprender cómo predicar el evangelio, no iba a aprender acerca de las culturas, cómo mimetizarse, cómo compartir del Señor. Acá Juan Marcos, en este viaje que tuvo con su tío, él lo que necesitaba era tener un encuentro con el evangelio. Era entender que el evangelio que el Señor Jesús no era el Dios de su madre, no era el Dios de su tío, quería ser su Señor. Él, por medio de Bernabé, él iba a ver en un hombre aquel que levanta, aquel que abraza, aquel que perdona, aquel que da otra oportunidad. En Bernabé iba a ver a Cristo. Y el tiempo que llevó adelante, el tiempo que estuvieron juntos, Juan Marcos, lo único que hizo fue tener un encuentro con el evangelio. No volvemos a saber nada más de Juan Marcos y de Bernabé en el registro bíblico. Desaparecen. No se nos cuenta más. El foco pasa a ser a partir de aquí, del Hechos capítulo 15, la historia del apóstol Pablo. Pero años después, 20 años después, el apóstol Pedro menciona a Marcos en su carta, cuando dice en 1 Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. No sabemos qué fue de Marcos en ese proceso, pero lo que sí que vemos que de haber terminado como un fracaso, de haber tenido un encuentro con el evangelio, años después, el propio apóstol Pedro, la piedra que se levantó aquel día y predicó el primer mensaje de la iglesia el día de Pentecostés, aquel que llevó piedra a la roca, que significa su nombre, piedra, Petros, era el referente entre los apóstoles. Hoy estaba hablando de Marcos, pasado el tiempo, como su hijo. Quizás Bernabé lo formó por un tiempo, lo capacitó y cuando llegó el momento le dijo, Marcos, es momento que sigas tu camino. Pedro, el apóstol, está necesitando a alguien que lo acompañe ahora. Ve con él. Pero no solamente vemos a Pedro hablando de Marcos como su hijo. 20 años después, Pablo, el que había estado desilusionado con Juan Marcos, el que para él Juan Marcos había sido una piedra en el camino que había traído la división con su mejor amigo, le escribe a Timoteo desde la cárcel en su última prisión en Roma antes de morir y le dice a Timoteo, solo Lucas está conmigo, por favor, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo, el que se había desilusionado, el que se había frustrado con Marcos,
Pasa el tiempo y ahora dice, aquel Marcos que seguía a Jesús de lejos, aquel Marcos que se había asustado, atemorizado, se había detenido, aquel Marcos que hizo tanto mal, aquel Marcos que fue de niño, criado en el Evangelio, pero duro y no había manera que cambie, hoy me es útil. ¿Por qué? Porque el Evangelio había pasado por el propio corazón de Marcos. Y díganme si entre ustedes y nosotros la historia de Marcos, de Juan Marcos, no es nuestra historia. Dígame si en Juan Marcos no vemos un hombre al cual el Evangelio, este mensaje, que es una buena noticia. El Evangelio en Marcos fue la buena noticia que de frustrado, de detenido, de estancado, de seguidor de lejos, lo convirtió en un hombre que años después escribió un Evangelio, la vida de Jesús, la cual en nuestro Nuevo Testamento lleva el nombre de Marcos. No solamente fue útil con Pedro, a quien llamó su hijo, no solamente fue un instrumento en quien Pablo entendió que podía ayudarle en lo que venía por delante, escribió la vida de Jesús. De los 4 evangelios que tenemos, uno lleva su nombre. Dígame si Juan Marcos no es un hombre al cual el Evangelio, este mensaje, esta buena noticia que en la iglesia predicamos domingo tras domingo, de que Dios te ama, y te está dando la oportunidad de que te acerques a Él, de que arregles tu situación con Él. Te ama tanto que envió a su Hijo a morir por ti y por mí en una cruz. Este mensaje que está centrado en Jesucristo, porque si Bernabé abrazó a Marcos es porque en realidad Bernabé había sido abrazado antes por Jesús. Y lo que le estaba diciendo a Marcos es, así como Jesús me abrazó, yo te abrazo a ti, Marcos. Cristo te da otra oportunidad. Es lo que hacemos, jóvenes, en los hogares. Los tutores que están con ustedes, en el hogar Vida Abundante, el hogar Esperanza, es porque ellos, los tutores, cada hermano que va cada día de la semana a enseñar, a impartir, a predicar y que está con ustedes, es el Bernabé que los abraza, pero en realidad es Cristo que los está abrazando a ustedes. Es lo que hacemos en cada escuela, en cada clase de escuela bíblica, en cada culto. Es por medio de la predicación, abrazar a los hermanos, decirte, así como Cristo me abrazó, me levantó, me perdonó, me dio otra oportunidad. Es lo que quiere hacer contigo también. Porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para hacer lo imposible, para salvar lo que se había perdido. El Evangelio es poder para cambiar tu vida, mi hermano. El Evangelio es poder para que dejes el pecado, mi hermana. El Evangelio es poder para cambiar tu corazón. Se llama Jesucristo. Tenés que abrazarlo. Mejor dicho, tenés que dejarte abrazar por Él. Tenés que dejarte ser sanado por Él. Tenés que dejarte ser transformado por Él. El Evangelio es poder de Dios. Y si lo hizo con Juan Marcos, ¿cómo no lo hará con cada uno de nosotros en esta noche? Solamente una condición: arrepentirnos y creer en el Evangelio. Cree en el Evangelio. Cree que este mensaje también es para vos. Cree que para vos también hay oportunidad. Cree que para vos también hay perdón. Cree que para vos también, que fuiste causante de tantos problemas o sos causante de tantos problemas en tu familia, en tu matrimonio, entre amigos, que has traído disensiones, divisiones. Este mensaje te quiere alcanzar, te quiere cambiar. Este mensaje, si te has quedado a mitad del camino y no has cumplido el propósito por el cual el Señor te llamó, déjate abrazar. Déjate abrazar y que Cristo te ponga nuevamente los pies en la senda de su buena, perfecta y agradable voluntad. Si sos un seguidor a lo lejos de Jesús, déjate abrazar. No tengas miedo de venir a Él. Déjate abrazar por su gracia, por su misericordia. Y no tengas miedo de lo que Dios puede hacer contigo. Porque Juan Marcos, de fracasado, de olvidado, llegó su mensaje, llegó su historia. 2000 y pico de años después, leemos su evangelio, predicamos de su historia y nos vemos reflejados en su testimonio. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie en esta noche?